Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir. Acudir a una sala a hablar de cine, propaganda e historia un domingo por la mañana también es un acto de rebeldía y una fiesta, así que muchas gracias a todos por estar aquí. Yo quiero empezar con el capítulo necesario de agradecimientos siempre. Gracias a Jorge por pedirme que presente este libro suyo, esta criatura. Gracias a la Biblioteca Eugenio Trías y este marco magnífico por acogernos. Y bueno, quería también hacer una pequeñísima glosa del libro antes de empezar con las preguntas. Yo tuve la suerte de darle clase a Jorge hace ya unos cuantos años, como a otros tantos que están por aquí. Y ya en aquella época tenía sembrada en la mirada la inquietud intelectual y social, y eso se veía enseguida. De hecho, con él se cumplía una máxima que siempre decía la señorita Jimena, que era aquella de que cuando uno enseña, en realidad aprenden dos. Así que de aquel día, en un salto circular, llegamos hasta aquí y nos encontramos con una obra que es, por un lado, compromiso, porque esta obra sobre el cine republicano durante la Guerra Civil es una obra marcada por el compromiso con los perdedores, porque hablábamos ahora antes de empezar que Jorge ha decidido elegir un tema que es el tema de los que perdieron la Guerra Civil y los que además su cine no está representado. Yo siempre le digo a mis alumnos de cultura audiovisual que el lugar en el que colocas la cámara es una decisión moral, no solamente estética, esto lo decía Godard. Bueno, pues el tema que eliges también es evidentemente una cuestión moral. Y no solo eso, sino que también es una cuestión moral cómo lo abordas y desde qué perspectiva lo haces. El lugar desde el que él aborda e investiga estos films republicanos también es una declaración de intenciones. Aparte de eso, por supuesto, es un trabajo que tiene el rigor de la academia. Esto no es como se decía antes en el servicio militar, ¿no? Aquello de que el valor se le supone, porque no han entrado en combate. Bueno, pues aquí el rigor no se le supone, sino que lo tiene. Realiza un análisis muy de comunicación, un análisis muy centrado en la reflexión sobre emisor, receptor, cuál es el mensaje y cuál es el contexto, y eso nos permite pues, alumbrar una visión distinta de un cine que ocurre en un periodo muy concreto y en un contexto muy concreto sobre el que luego hablaremos. En definitiva, no me quiero extender más, simplemente deciros que hoy estoy muy feliz porque el camino de Jorge a mí me llena de ilusión y de esperanza y me hace concebir que vendrán cosas muy bonitas después. Así que muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí un domingo a estas horas. Hace buen día, o sea que hemos elegido el Retiro, que yo creo que es un muy buen lugar. Reiterar mi agradecimiento a Juan porque le he mareado mucho con fechas y al final, pues bueno, aquí estamos. Y también al Servicio de Bibliotecas Públicas de Madrid, tanto a esta biblioteca como a la Biblioteca Iván de Vargas, porque también les he traído de cabeza con fechas, reserva de salas, etcétera. Pero al final estamos en esta biblioteca que es increíble, si no habéis estado antes, es increíble para estudiar y yo había estado aquí para ello, pero también para presentar un libro. Sí quiero hablar muy rápido un poco del por qué este libro, ¿no? La Beers and Politics, que es una asociación de, sobre todo, estudiantes de ciencias políticas y de relaciones internacionales, que se dedica a hacer charlas alrededor de toda España, tiene un proyecto que se llama Sacar del Cajón, que es todos aquellos trabajos final de máster, trabajos final de grado, que muchas veces no van más allá del alumno y el profesor o profesora que la corrige, pues vea la luz, porque realmente hay trabajos increíbles que llevan muchísimo tiempo de investigación, que se hacen además normalmente mientras estás haciendo el máster o el grado, y en mi caso además estaba trabajando de prácticas, o sea que realmente es un esfuerzo muy grande para que luego no vean la luz. Y hace 2 años les envié el trabajo, les gustó, y bueno, teniendo la suerte de que Nico dormía las primeras semanas de baja, pues pude revisarlo y enviárselo para que el libro pues, por fin viera la luz en una edición que es modesta, pero que de verdad hace mucha ilusión ese primer momento en que te llega el pedido de tu libro a casa. El porqué de este libro, pues lo adelantaba un poco Juan. Yo a mi directora del máster le planteé, quiero hacer un trabajo sobre la propaganda de la Guerra Civil. Dijo, tienes 100 páginas, ¿dónde vas? Luego ya le dije, vale, solo el bando republicano, me siguió diciendo que dónde iba con eso. Y al final pues lo acoté al cine, que era un terreno, en el caso de la Guerra Civil, para mí muy desconocido
y creo que alguien que es tan fanático de la Guerra Civil y la historia como yo no lo conociera, pues yo creo que es sintomático de que es algo totalmente desconocido, de que hay películas que son parte de nuestra historia que a día de hoy no se conocen y no se reivindican. E incluso haciéndose en condiciones tan difíciles como se hicieron, son películas, algunas de ellas no tanto, pero bueno, películas muy buenas y que merecen reivindicarse. Y además también este sitio donde lo estamos haciendo es especial, ¿por qué? Porque cuando estalla la guerra, el 18 de julio de 1936, se está rodando aquí una película, la del estanque del Retiro, que conoce muy bien Juan, y que se acaba terminando, que el título, Juan, es Carne de fieras. Una película que lo conoces muy bien. Y estalla la Guerra Civil y se tiene que terminar la película a toda velocidad y se considera por eso la primera película de la Guerra Civil. Y entonces el planteamiento fue pues, analizar no solo películas de ficción, porque en esos momentos no había televisión. Entonces, al final, el cine era todo, eran los documentales, eran los noticieros y había que hablar no solo de películas de ficción, sino también de documentales propiamente de guerra, lo que implicaban para la población y el mensaje que se quería transmitir con ellos. A mí me gustaría que nos hablara sobre eso. Bueno, tengo que hacer un inciso porque Carne de fieras, que ha citado Jorge, es una película fantástica y muy desconocida que tiene, entre otras cosas, aparte del primer desnudo femenino de la historia del cine español, tiene un final funesto porque prácticamente todos sus actores y actrices murieron antes de finalizar la guerra, en circunstancias horrorosas. Así que es una película que hay que reivindicar. Es una película, además, de amor y aventuras, una cosa curiosísima. En fin, de Armand Guerra, Carne de fieras de Armand Guerra, una película muy recomendable. Está en YouTube. Cierro aquí el paréntesis. Decía la poeta Raquel Lanceros que las intenciones palidecen ante las interpretaciones de los lectores. A mí esta es una frase, una sentencia, un aforismo que me encanta. Pero dinos, por favor, por lo menos intencionalmente, cuáles son los puntos de partida, es decir, qué querías conseguir. Haces una argumentación al principio explicando, aparte de abrir los cajones entreabiertos de la historia, cuáles son las intenciones de este libro, por favor. Bueno, hay una primera parte que, si lo habéis leído, pues es muy teórica porque así obligaba el trabajo final de máster, que habla sobre qué es la propaganda, las diferentes definiciones de propaganda que hay, las diferentes teorías, y luego ya en base a eso a analizar esas películas y documentales de la Guerra Civil. Estas películas y documentales tenían todas una intención. Al final estaban hechas por diferentes organismos, pues por el sindicato anarquista CNT, algunas por el Partido Comunista, que bueno, sobre todo importaba, mejor dicho, películas de la Unión Soviética, y también documentales, reportajes de guerra, la Guerra Civil es pionera en muchas cosas, incluidos esos reportajes de guerra, porque cuando se desarrolla la Primera Guerra Mundial no es tan casi desarrollado el cine, no hay cine sonoro. Y en la Guerra Civil ya existe el cine sonoro y hay unas técnicas de cine increíbles que se ponen en práctica. Entonces, era ver sobre todo lo que se hacía desde dentro y luego lo que se importaba desde fuera. Porque yo al menos tenía una concepción de que en la Guerra Civil aquí, concretamente en Madrid, en los cines se proyectaban únicamente películas soviéticas, pues La coraza de Potemkin, Octubre, Chapayev, El guerrillero rojo, y no, realmente no es así. O sea, no es solo que no se proyectara poco cine soviético, sino que ni siquiera se proyectaba mucho cine propagandístico, aunque el trabajo vaya sobre eso. La mayoría de películas que se proyectan aquí durante la Guerra Civil eran películas americanas, que era lo que se venía proyectando durante en la época de paz, digamos. Pero aún así sí que un dato que a mí me sorprendió mucho era la producción de cine que había en España. Y yo creo que es algo que tenemos que reivindicar. Cuando estalla la guerra, hasta ese momento, en el año 1936, se han producido 29 películas. O sea, estamos hablando casi los mismos niveles que ahora. Habrá algunas de mayor o menor calidad, pero se hacía muchísimo cine. Y había grandes estrellas de cine que luego muchas de ellas, pues, por el exilio, emigraron tuvieron mucho éxito en América Latina. Y luego, pues, ese esfuerzo titánico de, durante un conflicto armado, cayendo las bombas, sobre todo aquí en Madrid, pues estuvieran creando películas, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa sobre eso. Nosotros teníamos una escaleta, evidentemente, como siempre, pero vamos a empezar a saltárnosla, que es lo más bonito. Las escaletas deben existir para poder saltárselas. Estaba comentando Jorge algo que a mí me llamó mucho la atención porque no conocía los datos. Durante la Guerra Civil se proyectó mayoritariamente cine hollywoodiense en Madrid y en otros lugares de España, lo cual no deja de ser llamativo.
habría que preguntarse por qué, y me gustaría que tú reflexionaras sobre esto. Hay una cuestión que a mí me parece que tu ensayo destila, y es que el cine de tesis, el cine que tiene una tesis muy firme, o que es quizá demasiado evidente en sus planteamientos, aunque tenga una gran riqueza técnica, pensemos en el montaje sincopado de la Corazza Potemkin que citabas tú, o en La madre de Pudovkin o en cualquier otro. Bien, pues el cine norteamericano, que también es una imposición cultural en definitiva, Sí. era el que tenía una mayor fuerza evocadora en cuanto a las proyecciones en las salas, como tú has estudiado, lo cual no deja de ser llamativo. Aquí, en cuanto a los datos de salas, sí que es verdad que en el libro hablo mucho de Madrid, incluso de Barcelona, pero claro, es lo que decía antes, en esta época que no había televisión, faltaban todavía 20 años para que se creara televisión española, el cine era algo extendidísimo en todo el territorio, en todas las clases sociales. Por temas que conozco yo más, Madrid, pues lógicamente tenía pues alrededor de más de 30 salas, pero luego, por ejemplo, ciudades pequeñas de provincia como podía ser Cuenca tenían 5, con 30.000 habitantes. Entonces, al final, era algo muy extendido, más luego los cines itinerantes que iban a los pueblos, etc. Entonces, al final, ese era el medio más común y las películas americanas eran las que triunfaban, eran las películas más entretenidas, como digo, ya eran películas sonoras y al final, yo creo que os imagináis en un sitio como Madrid que estaban cayendo las bombas a diario, más los obuses, sobre todo por la mañana, en la Gran Vía, desde la zona del Parque del Oeste, pues tú lo que querías era huir del horror. Tú lo último que querías era consumir más propaganda, más noticieros, aunque algunos eran impuestos. Y, lógicamente, si tú querías huir de ese horror, pues que te proyectaran La Corazza Potemkin, que sí que es una obra maestra. No digamos que no, pues es algo que cuesta mucho, ¿no? Sobre todo si además vas con la familia y demás. Entonces, al final las salas de cine eran ese refugio. Y muy rápido se dan cuenta porque antes de la Batalla de Madrid, que es cuando se incrementa los bombardeos sobre Madrid en noviembre del 36, están operando alrededor de 21 salas durante la Guerra de Madrid. Pero en esos días más crudos de bombardeos hay 6 salas operando en Madrid, que es todo un logro, y la mayoría con películas soviéticas. La recaudación es desastrosa. Sí que, perdón que no lo he comentado antes, lo que ocurre al principio de la guerra, como en muchos otros negocios, los cines se incautan de ya los sindicatos y los partidos políticos con la excusa de asegurar primero el trabajo de los trabajadores, que pertenecen sobre todo a la CNT, más en Barcelona que en Madrid, y asegurar los precios. Incluso los bajan, pero asegurar el funcionamiento. Pero enseguida se dan cuenta de que esos precios no se pueden mantener, tienen que volver a los precios habituales. Entonces, bueno, al final, poco a poco la República, cuando va tomando el control de los diferentes, una vez avanza la guerra, pues toma también el control de los cines para que se asegure la proyección, los precios y haya un funcionamiento más o menos normal dentro de la cabida. Al final son 987 días de guerra. Y en Madrid es casi toda la guerra con el frente a las puertas y bombardeos constantes y hasta 3 días antes de que finalice la guerra oficialmente Madrid es zona republicana. Entonces es una constante, ¿no? Y luego lo que quería con estos datos hacer ver es que al final lo que se dan cuenta, tanto con los noticieros, pero sobre todo con las películas, sobre todo el cine anarquista, es que hay que hacer un cine entretenido, que tú puedes hacer un cine con mensaje político, sí, por supuesto, debes hacerlo, sobre todo si eres un sindicato anarquista, pero tienes que hacerlo entretenido. Luego veremos un fragmento de 2 películas anarquistas muy diferentes y al final el cine anarquista, al no tener una referencia como el cine comunista, que tiene de referencia la Unión Soviética, el cine anarquista es una prueba y error todo el rato. Y se dan cuenta de que haciendo un cine mucho más comprometido, mucho más social, la gente está harta de eso y lo que se da cuenta es que un cine más entretenido, con mensaje político mucho más subliminal, funciona mucho mejor. Y ese lo vemos en el ejemplo que lo veremos después del fragmento de Nuestro culpable, que es una película bastante divertida, que dura apenas 1 hora y 10 y que es un verdadero éxito a pesar de todas las dificultades. Bueno, es aquello del cine como refugio, ¿no? De esperanza o como simplemente un espacio de libertad. Antes de entrar en las películas, hemos dejado un tema pendiente, que es el de la reflexión sobre la propaganda, sobre el concepto de propaganda.
Cuando estudiamos cultura audiovisual, ¿no? Decimos directamente, la propaganda es la difusión de ideas políticas, bien, pero cuando se realiza un estudio detallado, el lenguaje cuenta y además se produce esta locura que nos pasa a todos, que es el estudio casi entomológico, ¿no? Analizamos nuestros términos como si fueran insectos que queremos apretar y destilar. Y cuéntanos, por favor, los matices que tú introduces sobre el concepto de propaganda. Sí. Bueno, tampoco me voy a extender mucho porque es un análisis muy, muy profundo. Pero básicamente, y es un concepto que yo tenía también previamente, la propaganda yo creo que todos aquí lo concebimos como algo negativo, por lo general. Llamamos propaganda lo que nos echan en el buzón de Telepizza o del Domino's, algo que nos molesta, que queremos tirar y sobre todo que creemos que es algo que es mentira, cuando no tiene por qué. Muchas veces sí, pero no tiene por qué. Y yo en el libro sí que buscaba las definiciones de muchos autores y al final me quedé con una de un profesor de la Universidad de Sevilla que se llama Antonio Pineda, que yo creo que también es para reivindicar, ¿no?, los profesores que tenemos en la Universidad Pública Española, que básicamente lo que decía es que la propaganda es un mensaje que tú emites sobre un receptor con intención de conseguir el poder, si no lo tienes, mantenerlo si ya lo tienes o reforzarlo si quieres que vaya más allá. Un poco el resumen sería ese. Y luego hay otro autor, que es Domenach, que establece cinco partes del mensaje de la propaganda, ¿no?, que es la orquestación, es decir, tú tienes que utilizar todos los canales a tu alcance. A día de hoy, por ejemplo, serían las redes sociales, la radio, la televisión, etc. La transfusión tienes que saber a quién te diriges y sobre qué poso hay. Por ejemplo, Goebbels, cuando hizo la propaganda del Tercer Reich para exterminar a los judíos, había un poso en Alemania antisemita. Eso no salió de la nada, sobre todo después de la pobreza que había después de la Primera Guerra Mundial y demás. Tienes que saber qué poso social hay. El contagio, es decir, todo lo bueno se lo tienes que atribuir a un héroe y todo lo negativo se lo tienes que atribuir a un enemigo. La simplificación, tienes que hacer un mensaje muy simplificado. Yo aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo actual, ¿no?, que no es algo con lo que comulgo mucho, pero que creo que es efectivo, la campaña de las elecciones autonómicas de 2021 creo que era, por ejemplo, el Partido Popular de Madrid hizo lo de comunismo-libertad. Es un mensaje sencillo, pero que funciona, es súper efectivo. Y luego la contrapropaganda, es decir, hablar mal de tu adversario para deslegitimarle o reforzar tus beneficios, por decirlo así. Un poco el resumen teórico sería ese, porque es mucho más extenso, pero por no extenderme más. Yo quiero abundar en una cuestión, porque él hace un análisis muy intenso, efectivamente, del término de propaganda, que es el que se refiere a la coerción y a la manipulación. Tú citas a Goebbels, en un momento dado dice, no hablamos para decir algo, sino para obtener un efecto particular. Claro, lo que importa es cómo quieres conseguir ese efecto, ¿no? Y ahí cada uno de los regímenes autoritarios o totalitarios lo hace de una manera, o los partidos o los particulares, porque también hablas de que efectivamente hay propaganda ideológica que no tiene por qué ser estatal, sino que es de partidos o incluso grupos. Sí, ahí, bueno, los maestros en la propaganda de esa época en que se desarrolla estas películas son el Tercer Reich alemán y la Unión Soviética, pero la Unión Soviética de Stalin concretamente, pero también hay propaganda muy potente de democracias. Tenemos Estados Unidos, que cuando llega la Segunda Guerra Mundial hace una propaganda brutal. Por ejemplo, como es un tema que a mí me encanta y conozco mucho, que es el de Disney, los estudios Disney y los años de la Segunda Guerra Mundial son tomados por el ejército de Estados Unidos para hacer cortos del Pato Donald, alistándose en el ejército. Teniendo una pesadilla de que vive en el Tercer Reich alemán, se despierta y de repente ve la sombra de la Estatua de la Libertad y dice, me encanta ser ciudadano de los Estados Unidos de América. Bueno, es propaganda también, y es de una democracia. Que sea mentira lo que refleja en esos cortos, por ejemplo, de Disney, bueno, están un poco exagerados lógicamente, pero al final, si tú consigues la intención, que es que los ciudadanos de Estados Unidos vean que Alemania es el enemigo a abatir y todo esfuerzo humano, económico y material está justificado, pues ya está, ya has conseguido tu objetivo. Bueno, yo leyéndote me acordaba de algunos casos muy señeros y muy tremendos de propaganda del cine norteamericano que luego han quedado opacados también en el olvido, pero, por ejemplo, el gran John Ford, del que todos tenemos noticia, ¿no?, que me fascina por otro lado, sus películas claramente están ideologizadas, pero es que él llegó a hacer, aparte de la batalla de Midway, hizo un documental sobre las enfermedades sexuales de los soldados norteamericanos destinados en el Pacífico, lo cual no deja de ser llamativo y que lo que indica, como diría Marc Ferro, es que en el Pacífico lo que había era un problema de salud pública, precisamente durante el combate. Es decir, la propaganda es casi inevitable, ¿no? Te ubica. Antes de ver un par de ejemplos, querría que nos dijeras
como tú te centras en el relato político, ¿qué buscas o qué investigas en cada film, en cada película? Educar la mirada desde la docencia lo es todo, y él hace un trabajo con una mirada distinta y busca cosas muy concretas, y me gustaría que nos explicaras qué es lo que buscas en cada película. Pues yo lo dividí en dos tipologías, por decirlo así, que son los documentales o los reportajes de guerra, o noticieros, como queramos llamarlo, y las películas de ficción, porque son muy diferentes, y dentro de cada una de ellas, entre el cine comunista / socialista / republicano, es decir, un poco más el controlado por el gobierno de la República, y luego el cine anarquista, que va completamente por libre, y porque al final el anarquismo casa mucho con la idea que había entonces del cine, ¿no? De creatividad, de espacio libre, etcétera, y era el campo de amor perfecto. Y sí que hacer primero esa separación entre ambos, por, como decía antes, los comunistas tienen una referencia que es el cine soviético, por lo tanto no producen muy poco, y lo que producen lo hacen con un enfoque muy, muy soviético, y luego el anarquismo, cómo hace esa evolución desde lo puramente ideológico y social a lo mucho más creativo, divertido y distendido, pero que tiene su mensaje. Y sí que, ahora lo veremos también después con los documentales, como en el caso anarquista ahí al principio, en el caso de los reportajes de guerra, una torpeza absoluta, porque parecen hechos reportajes por el enemigo, porque visibilizan cosas que desde luego pueden reforzar tu posición ideológica si eres anarquista, pero a ojos del mundo, que estaba mirándonos todo el mundo, estaba mirando España para alistarse como voluntarios, o bien los gobiernos aportar ayuda económica a la República, que no lo hizo nadie, solo lo hizo la Unión Soviética ahí con sus claros intereses, pues el cómo influyó en eso, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos, pero ya a mí me gustaría que reflexionáramos antes sobre dos películas que son Aurora de Esperanza y Nuestro culpable, que, como ha explicado muy bien Jorge, son películas que tienen una evolución natural y que es la evolución propia del cine, es decir, se pasa de una ficción de tesis a una ficción que quiere ser entretenida, no por ello menos comprometida. Bueno, como sé que todos habéis visto las películas y si no las vais a ver esta tarde cuando lleguéis a casa, las películas están todas en YouTube, ¿vale? Las han subido en los últimos 2 años, la CNT en su canal de YouTube las ha subido en HD y se pueden ver perfectamente. Aurora Esperanza, por resumir un poco la trama, básicamente es un obrero no se dice, pero es de Barcelona, que vive con su familia más o menos feliz, en su casa alquiler. Cuando empieza la película vuelven de 15 días de vacaciones en el campo, es decir, para ser una vida obrera, pero bueno, vivir dignamente, con sus 2 hijos y su mujer, y de repente se encuentra el día siguiente que la fábrica donde trabaja ha cerrado. Y todo se le viene abajo. Se da cuenta de que todo por lo que había luchado no es suficiente y que hay que tomar mucha más conciencia obrera. Y a partir de entonces se ve, lo vamos a ver ahora, cómo su mujer busca trabajo de modelo en un escaparate de Barcelona de lencería, y bueno, cómo va haciendo toda esa crítica social a la burguesía de Barcelona, que en el caso de Barcelona es como muy fuerte, ¿no? El contraste entre la clase obrera y la burguesía. Aquí en Madrid era un poco menos porque había menos industria, y eso por un lado, y es un cine, como digo, muy social. Y luego, por otro, en Nuestro culpable, que es una de las producciones que más se dijo que era una superproducción, porque es que se tardaron 15 meses en hacerla, porque se grabó aquí en Madrid, que era mucho más complicada la situación que en Barcelona. Pero es una película, es muy divertida. Yo la volví a ver ayer para la presentación y no me acordaba de muchas cosas y me pareció muy divertida. Si te gusta el cine clásico, si no has visto nunca una película más antigua de los años 80, pues a lo mejor se te hace un poco cuesta arriba. Pero es una película de verdad muy, muy divertida y que merece mucho la pena, con muchos actores que luego, como decía, al final se tuvieron que exiliar. Y con Ricardo Núñez, que es el protagonista, que era gallego de Betanzos, o sea, era gallego profundo, y hace un esfuerzo brutal por ocultar su acento gallego y tener un acento muy, muy castizo madrileño. Entonces, ahora vamos a ver, son 3 minutos, simplemente, el contraste entre una película y otra. Así que, Josema, si puedes apagar la luz. Gracias. Juan, ¿por qué vienes así? ¿Qué te ha pasado? Pero no. A mí no se darán el gusto de verme pidiendo limosna. Mis hijos no se quedarán sin pan. Tienen derecho a comer, a vivir.
Claro que sí, Juan. No desesperes. Tú encontrarás trabajo enseguida. Mira, mira, mira. ¡Canallas! Y para vender esto, tenéis que comprar la decencia de una mujer. Bien explotáis la miseria, narcachifles asquerosos. ¿Con qué saña humilláis al hambriento en provecho de vuestro negocio? Y vosotros, clientes, ayudáis este crimen con vuestro cochino dinero. Pero ese pelele se os acabó ya. ¡Imbéciles! Nosotros tenemos derecho a comer tan dignamente como los demás. No podemos aceptar esa bazofia inmunda, propia para cerdos. ¡Mi madre! No hables alto, imbécil. Despiertas al nene. Sí, señorita. Usted disimule. Ha sido la sorpresa. ¿Cómo iba a sospechar este encuentro? Estoy en mi casa. Ya lo sé, pero desde hace lo menos un mes ve usted el hotel completamente cerrado. Por eso entré. Yo no soy un ladrón. ¿Eres un caballero? ¿Qué va? Soy lo que me dice la gente. El Randa. Me atreví a esta excursión porque mañana tengo el compromiso de aparellar una boda, ¿sabe usted? ¿Y qué buscas aquí? Un regalito decente para los novios y, de paso, unas cuantas perras para los chaveas. Nada más. No es tuyo. ¿Mío? ¡Idiota! Entonces, no sé. No te preocupes, aquí lo ponen. Greta. ¿Quién es Greta? ¿Tampoco sabes quién es Greta? Sí, mujer. Claro que lo sé. Greta Garbo. Si por 2 millones tristes para hacerte cualquier mal, aquí están 3 abogados con su código penal. 3 banqueros poderosos te proponen la inversión de esos 2 millones dulces de sus vidas de amor. Perlas y brillantes esmeraldas y diamantes y un nutrido montón. ¡Qué tentación! Divinas todas ellas por costosas y por bellas de teclar ricachón. No he puesto en contexto sobre la trama de nuestro culpable, me he dado cuenta. Esa escena que habéis visto de que entra en una casa a mitad de la noche es, bueno, el Randa es un flodronzuelo castizo que entra en una casa de un banquero a robar unos candelabros para tener un regalo para la boda que tiene al día siguiente. Se encuentra que está el amante del banquero dentro y el banquero justo acaba de cobrar por una venta $2 millones. Y lo que hace la amante es meterle, sin que se dé cuenta, dentro del robo. Lo que hace es darle la maleta en la que estaban esos 2 millones. Se la da vacía y ella se queda con los 2 millones. Al final la policía pues, le captura porque, claro, lógicamente siguen el rastro y encuentran la maleta. Y lo que hace el banquero es que dice, si en la cárcel le van a tratar bien, va a cantar mucho antes. Hace la semejanza con un pájaro en una jaula. Entonces está en una celda en que tiene comida, muy buena calidad, de restaurante, como dicen, todos los días, tiene la mejor ropa, tiene un batín de seda y al final esa escena que habéis visto de gente cantando en la celda, pues son gente que está esperando, como el poder capitalista, ¿no? Para cuando salga, ¿en qué puede emplear esos 2 millones? Pues en invertirlos, en comprar un coche, en abogados si necesita defenderse. Entonces, bueno, es la misma crítica que la primera, que Aurora de Esperanza, pero mucho más sutil, mucho más
divertida y muchísimo más entretenida, y los datos lo dicen. Aurora Esperanza tuvo 7 proyecciones en Madrid nada más, en Barcelona imagino que puede que tuviera más, y en cambio Nuestro culpable tuvo el triple, a pesar de haberse estrenado en marzo del 38, en la guerra muchísimo más avanzada. A ver, ¿qué opinas de esto? Que estaba pensándolo yo ahora al volver a ver un fragmento de Nuestro culpable. A mí me ha recordado mucho un género concreto de cine incluso hollywoodiense. Tú en el libro dices que, me parece muy acertado, que recuerda al aire del music hall, ¿no? Del primer music hall, y que tiene ese carácter lúdico que lo recuerda. Pero a mí el argumento tan alocado, porque habéis visto que el argumento es pues eso, pura locura, me recuerda a la screwball comedy de Howard Hawks, a las comedias alocadas. La escena del sujetador, son de la misma época. La escena del sujetador de Greta Garbo es como cuando Cary Grant pisa la falda a Katharine Hepburn y la deja en ropa interior en medio de una fiesta, ¿no? Y luego la tiene que seguir. Es decir, que hay incluso gags o elementos de slapstick, de humor visual, que tienen una relación directa. Es interesante eso también. Sí. No, perdona, tú, por supuesto. No, sí, al final los anarquistas hacen una cosa muy, muy inteligente bajo mi punto de vista, que es tomar del enemigo capitalista del exponente máximo que es Estados Unidos los beneficios o las técnicas de cine para ir precisamente contra eso, ¿no? Contra el enemigo capitalista a batir, porque al final también hay que tener en cuenta que el objetivo anarquista de la guerra civil es que no es ganar la guerra y luego hacer la revolución, como querían los comunistas y los socialistas, sino al revés, hacer la revolución y con eso convencer al pueblo para ganar la guerra. Y bueno, ya cuál hubiera sido la más acertada, pues nunca lo sabremos. Fue dramático, ¿no? En mayo del 37 en Barcelona. Hay otra cosa que quiero que comentemos y que tú la señalas en el ensayo, y es el carácter argumental o argumentario o incluso casi de soflama política que tiene Aurora de Esperanza. Lo hemos visto, hay una utilización del sonido que por otro lado es dinámica, pero que es muy, insisto, de tesis. Es decir, el obrero argumenta perfectamente lo que toca en cada momento, hace un acto de justicia, es decir, es un discurso permanente. Sí, aquí hemos visto un fragmento, pero en la película la verdad que hay unos plano secuencia del protagonista, que es Juan, andando por las calles de Barcelona, además con esos adoquines tan característicos que salen mucho. Primero solo, sin saber muy bien qué hacer, luego ya seguido por la masa de obreros que poco a poco se van incorporando a esa protesta, increíbles. Y luego yo descubrí hace una semana que había un trabajo final de máster exclusivamente sobre la música de Aurora Esperanza. O sea, que es verdad que está muy, muy cuidada y muy dramática. Otra cosa es que, claro, la gente es lo que quisiera ver. Vamos a entrar en el otro ámbito, que es el ámbito del cine documental. Jorge también hace en el ensayo, y creo que sería interesante hablar sobre ello, un estudio sobre quiénes son los productores. Quién produce, evidentemente es clave, ¿no? Esto es lo de siempre, los estudios o los partidos, o quién produce es clave porque pone una línea. Y ahí tenemos varios documentales que tú has trabajado, reportaje del movimiento revolucionario en España y sobre los sucesos de España. Y tienen también claras diferencias, en este caso, no tanto argumentales o no tanto estilísticas como de producción. Sí, aquí durante la guerra hay noticieros de consumo interno, digamos, producidos en España por los sindicatos o los partidos, y para consumo, para saber qué está pasando, ¿no? Porque si estuviese en un pueblo o una ciudad de retaguardia, pues muchas veces, salvo por los periódicos, no te enteras de lo que está pasando en Madrid o en Barcelona, y lógicamente si lo ves visualmente es mucho más potente. Pero también, al ser un conflicto que causó tanto revuelo internacional, a pesar de que, como repito, nadie acudió en nuestra ayuda, en la ayuda de la República, quiero decir, sí que hay una producción brutal por parte de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de un montón de países que se desplazan aquí con sus camarógrafos, sus técnicos de sonido, para grabar lo que está pasando. Porque muchas veces al principio lo contaban y nadie se lo creía, ¿no? Los primeros bombardeos sobre ciudades habitadas, que no eran objetivos sobre población civil, exacto. Y bueno, ya lo conocéis, ¿no? Como Hemingway se desplazó, estaba transmitida desde el edificio de la Telefónica y demás. Y sí que hay mucha diferencia. Por ejemplo, Estados Unidos, los documentales que hace, muchos son pues de España como algo exótico, prácticamente esto es México. Y yo creo que a día de hoy muchos tienen todavía esa visión.
Y la Unión Soviética lo hace desde unas técnicas muy suyas, ahora lo veremos, muy importante el ritmo del montaje, la música, el cómo ordenas las secuencias. Y luego, por último, de hecho, con Estados Unidos, el gobierno de la República manda a Luis Buñuel desde Francia a Estados Unidos para que supervise esos documentales, porque muchas veces se grababan aquí, pero claro, al llegar allí, si quien lo había grabado no estaba, pues se montaba como se quería, se narraba como se quería y era completamente desdibujado. Tú lo ves ahora y es que no, es algo totalmente exótico. Y en el caso de los documentales, yo sí que escogí un ejemplo soviético que es sobre los sucesos de España, que es una serie de 12 episodios, creo, y este es el número 10, que básicamente lo que muestra, que son unas imágenes además que salen siempre, que se habla de los bombardeos de Madrid, que habla de los bombardeos sobre la población civil y lo ordena, ahora lo veremos, lo ordenan muy bien. Primero muestran la calma antes de un bombardeo, luego el drama que se vive durante un bombardeo y luego cómo ese bombardeo provoca que la población se organice. Y en cambio, en Reportaje del Movimiento Revolucionario en Barcelona, que era uno de los muchísimos documentales que produjo la CNT, primero hay un montaje mucho más torpe, se monta muy rápido porque lo que se quiere es mostrar cómo la CNT se ha organizado para controlar Barcelona, que es verdad que lo hicieron, y cómo enseguida acabaron con los reductos del enemigo, digamos así. Pero es muy torpe, ya no solo por que técnicamente, pues, por ejemplo, son planos fijos, no tiene nada que ver con los documentales soviéticos, sino que además se muestran cosas que, como decía, parece hecho por el enemigo, porque lo que se muestra, que es verdad que en Barcelona pasó, toda la quema de conventos, de iglesias, el sacar muchas veces las momias que había en los conventos a las puertas. Y eso, pues en Madrid ocurrió en menor medida, es verdad, pero ocurrió, pero no se saca en el documental soviético. Lo que se saca son otras cosas para movilizar sobre todo la ayuda internacional. Y como decía, bueno, antes de ponerlo, sí que decir que en la parte del documental, en los dos documentales hay alguna imagen sensible, ¿vale? Sobre todo los bombardeos de Madrid y luego de la quema de edificios religiosos en Barcelona, pero bueno, yo creo que es sintomático de lo que ocurre, así que vamos a ver. Огонь, смерть и разрушение несут фашистские бандиты. Они не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков. Человечество никогда не забудет фашистского варварства. Великий и грозный счет предъявит фашистским палачам испанский народ в день своей победы. Каждый гражданин города превращает Мадрид в неприступную крепость революционной Испании. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Los maristas, los escolapios, Belén, la Merced, San Jaime, todos los reductos del jesuitismo y de la clerigalla, allí donde con el pretexto del culto católico se conspiraba contra la libertad, se arrojaban las conciencias, se asesinaban en flor las mentes infantiles, se protegía y organizaba la usura. Todos esos lugares revestidos de santidad
cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español. Bueno, habéis visto que hay diferencias notables. Impresiona, ¿no? Ver la gente del barrio de Argüelles haciendo barricadas con música soviética, pero es efectivo. Al final es mucho más, con esos planos después de contrapicados y demás, ver a la población civil que sufre, pero que luego eso hace que se organicen y hagan una resistencia feroz. Y en cambio, en el que hemos visto del documental Reportaje anarquista, como tú decías, ¿no? Parecía de los años 20, planos fijos. El documental de la CNT son 20 minutos y 10 de ellos son la caravana de coches que parten hacia Aragón. O sea, es totalmente soporífero. Entonces, es muy significativo, pero al final la Unión Soviética pues tenía sus expertos en montaje y en sonido, y que además lo supervisaban ellos después. Y descubrí ayer que uno de los, Carmen, que es uno de los camarógrafos que viene aquí de la Unión Soviética a grabar, que grabó este reportaje, luego hizo un reportaje amplísimo sobre España, que dura 1h40 o así, que se llama Hispania, así en ruso, y que está en YouTube también, que es muy, muy interesante, pero eso ya es muchísimo más largo. Aquí consiguen con el documental, y Jorge lo cuenta muy bien, que parece que toda la realidad es esta, ¿no? A mí me recuerdan mucho estos documentales a lo que dice André Bazin, el gran teórico del cine, que dice que fuera del encuadre, fuera del campo, hay infinitos mundos posibles, ¿no? Bueno, pues fuera de ese encuadre parece que todo es resistencia. Cuando te hacen un plano fijo de los que han caído bajo las bombas, parece que todo es resistencia, y ahí es donde está la fuerza del documental. Y claro, los soviéticos lo explotan. Sí, sí. A mí me hacían mucha gracia dentro del dramatismo. Porque me gusta ver zonas de Madrid que conoces, ¿no? Y que ves hoy que parece que ya no ha pasado nada, pero a lo mejor ese edificio se cayó prácticamente la mitad, o en el vídeo completo se ve como algo que me contaba a mí mi abuelo, que es como cuando caían bombas, por ejemplo, en Sol, cuando caían como tal en la boca de metro, muchas veces pues se veían incluso los cuerpos y demás, que era dramático, y es bastante llamativo, ¿no? Como es lo que tú dices, que eso era el día a día. A ver, había todos los días bombardeos y buses, pero bueno, había también una vida cotidiana, diaria, sobre todo aquí en Madrid, porque la gente era, pues como se dice, era muy resiliente, se adaptaba a todo. 967 días de guerra, y la película de Las bicicletas son para el verano, que yo la tenía trilladísima de muy pequeño porque era muy friki, esa película refleja muy bien, ¿no? Cómo era el día a día, que al final pues había ratos de ir al cine, había ratos de leer libros, había ratos de aburrirse, de enamorarse, y precisamente el cine pues también era parte de ese entretenimiento en una sociedad que pasaba todo mucho más despacio que ahora. Bueno, el cine es un espacio de combate, como tú repites en el ensayo, y me pareció muy acertado. Y además también el cine está en un momento que es cambiante, es un momento casi de balbuceos, porque citas El cantor de jazz, ¿no?, de 1927 como primera película sonora. Hubo algunos elementos previos ya en los años 20, aunque no era un sonido sincrónico, pero ahora están probando. Es una prueba y error, como decías tú, en el caso de la narratividad, pero también en el caso del documental. Y están descubriendo que el montaje hace películas nuevas. Y ahí vemos la diferencia entre el cine producido por los soviéticos y el cine producido por los anarquistas, que es completamente diferente, porque nos dicen, no, es que la forma lo es todo. Y los otros dicen, bueno, el mensaje podemos conseguir mucho más, ¿no? Sí, ahí al final el montaje o los técnicos soviéticos servían para documentales de 10 minutos como este. Para una película de 1:20, pues era un poco más pesado todo, y sobre todo si te hablaba de cómo era la toma del Palacio de Invierno durante la Revolución de Octubre, que además era, bueno, no doblado porque no se hablaba, pero bueno, te hablaba de la historia de otro país, de un movimiento completamente diferente, y se te hacía mucho más ajeno. Entonces sí que es verdad que el cine soviético servía para unas cosas muy bien, pero para otras no tanto. Y vamos a dar un salto hacia adelante, porque se podrían analizar estos fragmentos, son ubérrimos, podría hacerse mucho análisis tanto simbólico como político, de comunicación respecto a ellos, pero vamos a hablar de otra de las grandes películas que estudia Jorge, que es Sierra de Teruel, de André Malraux, que ya solo lo que decíamos al principio, la elección del personaje ya lo es todo, ¿no? Porque Malraux, bueno, pues desde la condición humana que nos emociona a todos con su novela, hasta su actitud en la Guerra Civil Española, porque precisamente vino
casi por un acto de voluntad, y luego vivió una experiencia muy dura en la famosa batalla de Teruel, en espacios más reducidos. Y yo te pediría que en este caso que lo analicemos desde una perspectiva cinematográfica y simbólica, porque hay una utilización de elementos expresivos muy significativa. Sí, Sierra de Teruel es una película de guerra, pero que nunca se llega a proyectar durante la guerra en España. En cuanto se termina, está la gente ya huyendo por la frontera francesa, y la película también, ¿no? Sufre el mismo camino, aunque es de producción prácticamente francesa, pero encargada por el Gobierno de la República. Es de las pocas que realmente encarga el gobierno, pero también se ve ahí la profesionalidad que hay. Es una película que si a ti no te dicen que se ha hecho durante la guerra, ni se te ocurre pensarlo, porque está muy bien hecha, tiene un argumento muy sólido y trata sobre la guerra. Eso también es curioso. Es de las pocas que trata sobre el conflicto, sabéis que en Aragón pues, hubo avances y retrocesos de la conquista por parte de los sublevados, sobre todo en la provincia de Teruel, y cómo pues, trata de cómo comienza la película con un avión que es derribado, cómo desde el puesto de mando pues, se habla de la falta de material y cómo se libra la batalla en los pueblos, calle a calle, como por ejemplo ocurrió en Belchite, y es una película que la primera vez que se proyectó fue directamente en Francia, porque aquí lógicamente no dio tiempo, y es una de las, yo creo que sí que es verdad que es de las obras maestras que quizás porque hubiera producción francesa sí que ha tenido más relevancia posteriormente, y yo sí que he visto pues, que alguna vez lo han puesto, por ejemplo, en la 2 o así, a diferencia del resto de películas que no han corrido la misma suerte, y es un aspecto que mucho más formal en cuanto a que al final se refleja lo que se sabía que iba a pasar cuando se estaba grabando la película, que la República iba a perder la guerra, y cómo al final yo creo que te intenta conmover para las generaciones futuras, más que para el consumo de ese momento, en cómo estos derrotados, como decías tú antes, era el bando correcto, ¿no? Los que lo habían, el lado bueno de la historia, por decirlo de alguna forma, y cómo tú tienes que sentirte orgulloso si familia ha pertenecido a ese bando, por decirlo de alguna forma. Pero es como decías tú, el cine de los derrotados, yo creo que en esa película es donde más se ve. Además, Aragón fue una zona neurálgica, como tú señalabas, durante la Guerra Civil, el camino hacia el mar, ¿no? Famoso para romper la zona republicana en dos. Y lo que se observa en esta película es que son solidarios, es decir, es un acto de solidaridad en una guerra que se está perdiendo, que es lo que resulta muy emocionante. Y bueno, el uso expresivo de la música, yo lo he vuelto a ver ahora para esta presentación, y es cierto que hay un uso expresivo de la música, es decir, la música siempre aumenta las emociones, ¿no? Bueno, pues aquí hay una utilización especialmente acertada, muy atinada de este elemento expresivo. Sí, la música es fundamental, lo hemos visto antes con el ejemplo del documental soviético y el documental de la CNT. El documental de la CNT no tiene prácticamente música, bueno, un poco al final la internacional, pero en cambio los documentales soviéticos tienen una música que sigue el ritmo del montaje, ¿no? Va muy rápida, luego va mucho más calmada, luego es mucho más épica para demostrar el pueblo organizado. La sincronicidad, claro. Exacto, o sea, al final la música en el cine es importantísima, más en un cine de propaganda. Bueno, nosotros podríamos estar hablando de las películas republicanas casi hasta mañana, y sería un placer, no tenemos tanto tiempo. Claro, no sé si a alguien le apetece hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, lanzarnos alguna reflexión, hacerle a Jorge alguna idea. ¿Alguien se atreve o le apetece? ¿O no? ¿O no? Es totalmente voluntario. Siempre hay mucha vergüenza. Sí, cuando estás aquí es muy fácil pedirlo, pero... Y abrir, además abrir desde ahí es complicado. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo venía con una pregunta. Por favor. A ver si de repente ha habido tres a la vez. Había un anhelo. Porque yo quería preguntarte si no te parecía que la propaganda era mucho más eficaz en este tipo de películas que tú dices en la última, el personaje de Randa, en esta de Sierra de Teruel, si no es mucho más eficaz, puesto que la gente ahí respondía mucho más. La primera película que tú te habéis comentado, que está en el libro, la de la Aurora de Esperanza, pues tú mismo decías que no tuvo gran éxito, tuvo muy poca audiencia. Entonces tú en las conclusiones pones, en la última conclusión, que este tipo de películas tienen una influencia sociológica de carácter secundario. Entonces yo no sé, secundario, si es porque es la segunda parte de la influencia o es que lo consideras inferior. Yo no creo que sea así.
yo creo que a veces, no sé, incluso los movimientos de izquierdas y demás, siempre pecan un poco de ser un poco plomos. Entonces, quizá buscar un poco más de eficacia por hacer la propaganda o lo que sea más ameno, más entretenido, más cercano, me parece mejor. Supongo que estáis de acuerdo en eso porque estáis de acuerdo por lo que habéis comentado en el Internet. Sí, al final, yo creo que con la... Bueno, no recuerdo el párrafo exacto en que decía lo de secundario, pero sí que lo que me refería es que la de nuestro culpable, lo social, está ahí, pero no se refleja tanto. Es verdad que pues, ahí donde vive el Randa, que es una corrala del Madrid castizo, pues hay una clase social más baja, luego está el banquero, que es un multimillonario, luego sale la policía y el juez, que están más a favor del banquero. Pero no hay tanta crítica social, ¿cómo decirlo?, tan visible. En cambio, en Aurora Esperanza es continuo. O sea, y es algo que la población había vivido, sí. Todos los obreros habían vivido muchos en algún momento de encontrarse su fábrica cerrada y tener que buscar trabajo y buscarse la vida. Pero eso ya lo habían vivido, ¿no? No es lo que querían ver en una situación de guerra. Entonces, lo secundario es por eso, porque lo social se pone en un segundo plano, aunque el mensaje está ahí. Al final es como mucho más sutil todo y mucho más efectivo, claro. Sí, pero por eso resulta más eficaz. Sí. Yo quería hacer un matiz sobre lo que estás apuntando que me parece fascinante y yo creo que tiene que ver con lo que yo denomino la falacia del documental y me explico muy brevemente. Los documentales en realidad no convencen a casi nadie porque todo el mundo sabe que un documental es una elaboración, es decir, un documental tiene una elección de un tema, tiene un montaje, tiene una música, tiene una serie de cuestiones que, aunque utilice elementos documentales audiovisuales, tiene un discurso. Entonces, si tú percibes en una ficción, que es lo que pasa en Aurora de Esperanza, que hay elementos documentales, te aleja. Es lo que tú decías, que muchas veces el mensaje es plumbio. Bueno, pues es plumbio porque pasa esto. Si lo introduces en una narración más vivaz, más emocional, más contundente en la experiencia, pues entra de otra manera. Y yo creo que sí, que esa es la línea. Entra mucho mejor cuando es totalmente ficcional. ¿Había algo por allí? Sí, había dos. Sí. De repente muy... motivaba, o sea, realmente estas películas y tal, hacía que la gente saliera de las proyecciones y tal con un poco el ánimo subido y luego pues, ¿tú sabes si después esto tenía, o sea, si la gente se comentaba en la calle esta película? Porque ha comentado que había como que muchas salas de cine en Madrid y tal, en Barcelona, o sea, después era un tema, o sea, la gente comentaba las películas, o sea, ¿se sabe si esto tenía una repercusión? Bueno, me imagino que sí. O sea, yo creo que atendiendo a los datos de taquilla, digamos, como se dice ahora, al final las películas que más se proyectaron se supone que son los que tuvieron más relevancia. Pero todo esto dentro de que el cine español tenía muy poca repercusión. Tú ves, yo para el trabajo pues utilicé una colección que sacamos hace unos años que era increíble, que se llamaba Diarios de la Guerra Civil, que eran reproducciones de periódicos de ambos bandos y de toda España durante la guerra. Y tú veías las carteleras y la mayoría eran películas americanas de los años 30, o sea, éxitos de Hollywood, que lo siguen siendo hoy día, pero eran 60%. O sea, el cine español era muy residual, pero dentro de eso sí que es verdad que hubo más repercusión para las películas que eran mucho más amenas o con un mensaje mucho más sutil. Y quizás los documentales sí que animaban un poco más, ¿no? Quizás a movilizar la población. Y por allí, yo creo que alguien quería comentar. Sí, por favor. Te quería preguntar si las películas que se proyectaban eran básicamente en grandes ciudades o estaba extendido en un número, yo que sé, de 20.000 habitantes. O sea, ¿cómo era público a qué se dirigía? Eran en toda España. Es verdad que los datos como tal de taquilla, pues los libros que yo encontré a la hora de realizar el trabajo eran sobre todo de Madrid y de Barcelona, de Valencia había un poco más también. Pero eran a toda España. Era como he dicho antes, al final en las pequeñas capitales de provincia había a lo mejor 5 cines en una población de 30.000 habitantes. Entonces sí que se distribuían a toda la zona republicana. Bueno, a lo mejor a los pueblos, los cinematógrafos itinerantes, no lo sé. Eso a lo mejor no, los noticieros quizás. Es difícil. Pero claro, al final si tú llevabas una película a la semana a un pueblo, pues a lo mejor no escogías Aurora Esperanza, que en Madrid no lo había visto casi nadie. Pues escogías Nuestro Culpable, por ejemplo. O una película americana directamente, la verdad. Pero sí que, o sea, tenían intención de movilización en todo el territorio independientemente de tal. Lo que decía antes, que el cine no era algo exclusivo de las grandes ciudades, como es quizás ahora, por desgracia, ¿no? Con los cines que se han cerrado, sino que era algo muchísimo más democrático de lo que es hoy día.
Ahí está la maravillosa tradición que yo tengo que citar de las misiones pedagógicas, que entroncan directamente con la institución libre de enseñanza y con el colegio estudio y que llevaban el cinematógrafo a los pueblos. Pero tenemos constancia de que las obras que llevaban normalmente eran obras muy breves, a veces incluso eran documentales científicos, llevaban también piezas que tenían algo de comedia, llevaban piezas muy poco politizadas, porque pensemos que mucha gente de los pueblos nunca había visto el cine. De hecho, hay documentos en los que los misioneros dicen que llegaban a los pueblos y les gritaban comunistas y les tiraban piedras y luego se acercaban y les decían, ¿cuándo es el cine? Es decir, la gente quería cine. No sé si habrás estudiado en los años de la guerra civil, en la producción, ¿qué porcentaje de este cine propagandístico respecto a otro cine tipo folclórico, qué porcentaje había en la producción? Pues, bueno, ahora la proporción exacta no sabría decírtela, pero lo que es el cine como Aurora Esperanza, es decir, con mucho mensaje político mucho más explícito, dura muy poco, dura hasta la primera mitad del año 37 y el dato exacto está en el libro, que creo que se producen hasta 21 películas durante la guerra, pues más o menos te diría que a lo mejor de 21 el 20% tenían un mensaje político. O sea, yo he visto otras películas, por ejemplo, Nosotros somos así y demás, y son películas más bien, como dices tú, folclóricas, son comedietas para pasar el rato, que en el momento lo requería. O sea, de la producción sería un 20... Sí, más o menos, sí, aproximadamente, sí. O sea, el dato está en el libro, pues que ahora mismo no exacto no lo tengo, pero más o menos, sí. Buenas tardes. ¿Hasta qué punto la máxima que tenía Goebbels de que una mentira contada 1000 veces termina convirtiéndose en verdad, hasta qué punto pasó, si se puede cuantificar, en el cine de propaganda de ambos bandos? Es una pregunta compleja, ¿eh? Sí. Bueno, realmente es que, sobre todo en el cine documental, voy a ser un poco quedándome entre medias, pero yo creo que muchas veces no se decían mentiras, sino que se ocultaban verdades. Es decir, lo que hemos visto en los bombardeos de Madrid, eso es verdad. O sea, eso no es una recreación. Otra cosa es lo que estaba pasando también, ¿no? Que había represión interna, en Barcelona sobre todo, y eso también era una realidad. Es decir, que el enemigo fascista era terrible, pero la represión interna que había también era igual de terrible, ¿no? Y lo mismo ocurría tampoco he visto muchos, pero los documentales del otro bando, que sacaban sobre todo, o que se dijo incluso en Guernica, pues que lo que se había hecho era poner bidones de gasolina a la puerta de la iglesia de Guernica para quemar la iglesia y no había sido la aviación Cóndor. Entonces, bueno, que había incendios de edificios religiosos lo sabía. Que, por ejemplo, en Guernica era el caso, no era verdad. Entonces, bueno, muchas veces se intentaba, lo que he dicho antes, la contrapropaganda, ¿no? Lo que dices tú, la propaganda de reacción, el cómo muchas veces es más efectivo que diga yo lo que hace el enemigo que negativo que lo que hago yo positivo. O si lo digo, o mi parte positiva se refuerza mucho más por lo negativo del enemigo. Más en un conflicto de guerra, lógicamente, en tiempos de paz es diferente. Pero sí, o sea, Goebbels en eso, mal que nos pese, era un maestro, lógicamente. No sé qué opinas, Jorge, respecto a lo que planteabas. Yo creo que para que se pueda repetir 1000 veces una mentira, lo que hace falta es tiempo. Y ahí los sublevados, luego autodenominados nacionales, fueron los que tuvieron más tiempo. Y yo estaba pensando mientras contestabais esta pregunta, que la verdad es que es un tema muy delicado, pero ha habido casos, como la película Sin novedad en el Alcázar, que cuenta lo ocurrido en el Alcázar de Toledo, que se han perpetuado como verdades históricas incluso en tiempo democrático. Es decir, el mito de Guzmán el Bueno, aquel de que el general Moscardó sacrificó a su hijo para que las hordas rojas no tomaran el Alcázar, es una falacia histórica, no es cierto. Pero yo cuando estudiaba en época democrática todavía se estudiaba así y se visitaba el Alcázar e incluso había locuciones que explicaban esto. Es decir, que la teoría de Goebbels durante el franquismo e incluso en periodos democráticos se mantuvo, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso. Sí. Eso tiene mucho que ver con la propaganda. Sí, es verdad que al final el cine republicano pues tiene durante ese periodo de guerra, pero el cine franquista tiene no solo la guerra, sino que tiene los años, sobre todo los primeros, ¿no? Más avanzada no tanto, pero los años 40 al final del cine, que es todo epopeyas de, pues por supuesto raza, pero epopeyas de los reyes católicos y demás, un poco toda esa épica que refuerce la ideología del
del régimen en un momento en que todavía no se sabe si va a continuar el régimen o no, porque está la Segunda Guerra Mundial y no se sabe si los aliados van a intervenir para acabar con el régimen franquista. Entonces, pues tuvo muchísimo más recorrido tuvo muchísimo tiempo, 40 años para desarrollarse. Es que ahí habría unos temas como el cine de Juan de Orduña, que estás citando tú. El cine de cartón-piedra reivindicó una serie de teorías históricas que, bueno, hoy en día afortunadamente están muy superadas, pero yo siempre hago la misma reflexión. Comparar Juana la Loca de Vicente Aranda con Locura de Amor de Juan de Orduña es exactamente la misma historia, pero ni siquiera aparecen los mismos hechos. Es así. Sí. No sé si alguien más. María, por favor. Muchísimas gracias, es un placer escucharnos entender. Preguntarte más sobre el proceso de investigación, si te ha sido fácil encontrar los fuentes, cómo has seleccionado, si has visto todas las películas. Bueno, las que cito sí. No, esas no. Aunque no son muy largas, pero sí que es verdad que yo pensaba que iba a ser más complicado en su momento, pero poco a poco me puse a investigar y hay varios libros que además... uno a mí de los que más me gustan, porque es los que más datos da y es sobre todo sobre Madrid, se llama El descanso del guerrero. Se editó hace muchos años, pero se puede encontrar, yo creo, incluso en Amazon y por supuesto en Wallapop o en Iberlibro, o en las librerías de segunda mano, que hay que reivindicarlas y apoyarlas. Pero hay bastante bibliografía, mucha más de lo que yo pensaba, aunque sea un tema desconocido. Sí que es verdad que hay libros que a lo mejor se produjeron en los primeros años 2000, pero hay bastante sobre lo que son las propias películas y el propio proceso de guerra de administración de los cines y demás, sí. O sea, a lo mejor no hice libros, pero yo fácilmente utilicé 12 libros o así, sí. No fue muy difícil al final. Por Josema. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Os quería comentar dos cuestiones. Una, sabemos un poco toda la propaganda que tenemos sobre la guerra civil, pero tenemos muy en mente cartelerías y un poco ese tipo de planes, ¿no? Entonces, no sé si realmente las autoridades, los partidos, en mi caso, entendieron una herramienta mejor la cartelería o los anuncios fijos y no tanto el cine como elemento de conversión o de construcción de. Y por otra parte, no sé si utilizáis un concepto que se llama propaganda negra, es decir, propaganda de enemigo que se utiliza o se circula en el propio bando opuesto. ¿Existe algún caso de propaganda negra en el cine de la guerra civil, del bando republicano? Una buena pregunta. Pues empezando por el final, ni idea. No sé si existe. Y luego lo de cartelería, bueno, yo creo que me puedo imaginar que es por dos razones. La primera es el tema económico, que al final los carteles eran mucho más fáciles de poner en la calle, lo podías ver a cualquier hora del día. Y luego porque había grandes artistas, como Renau, por ejemplo, hay grandes artistas del momento que se ponen al servicio de la República el Ministerio de Propaganda que se crea ad hoc para hacer esos carteles. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo en mi casa uno que es homenaje a la aviación, que es precioso, de los aviones dibujando la bandera de la República y tal. O sea, hay carteles, como tú dices, hoy se conocen porque son verdaderas obras de arte. Y muchos inspirados también por la cartelería soviética, pero otros no. Otros son completamente libres y que la República dio mucha libertad para la creación, incluso para cosas tan mundanas, por decirlo así, como recolectar mantas para el frente, carteles preciosos, o de que durante la guerra los soldados se siguiesen instruyendo, que siguieran leyendo porque decían que el soldado oculto es el soldado mejor armado y todo este tipo de cuestiones. Creo que sí. Por favor. Muy bien. Sí. Qué bien. Me ha gustado mucho de Aura de Esperanza, que es un poco más política de la identidad que Jesús por descubrirme, porque es verdad que yo no la conocía, que se ve muy bien en esa película también la propia sociedad y el concepto de familia que había, incluso en los bandos republicanos, que no podemos dejar de pensar que la izquierda en esa época no es la izquierda de ahora. Por ejemplo, en la escena en la que el protagonista pierde el trabajo, la mujer busca trabajo y él en casa se confiesa, ¿no? Y le dice, no, es que yo no puedo dejar que la mujer sea la que lleve el pan a casa, ¿no? Entonces es también muy interesante ver en el contexto en el que jugaba el propio bando republicano, que es verdad que las mujeres, por ejemplo, en esa época sí que tenían un poco más espacio en la milicia, pero que aún así las bases de la sociedad española, tanto en un bando como en el otro, eran muy parecidas. Entonces, Ana, con este libro me has descubierto también, ¿no?
Qué bonito. Sí, es que se ve una sociedad muy tradicional y muy feliz, ¿no? Es que el niño se llama Antoñito, es todo muy tradicional. Pero sí, o sea, ya cuando la mujer se pone a trabajar y encima se pone a trabajar mostrando de modelo de lencería en una tienda que todos los señoritos de Barcelona las están riendo de ella, pues es demoledor, ¿no? Y ese modelo de familia que incluso bueno, la Unión Soviética pasaba también. O sea, al final, aunque era un régimen totalitario de izquierdas, pero al final la mujer muchas veces, la camarada, pues servía para lo que servía, pero en España mucho más. Al final la sociedad tradicional, por mucho que fuese de izquierdas, era la que era. Sí. Si me permitís una cosa muy breve, me ha encantado tu intervención porque estamos trabajando ahora en una editorial que se llama Traveler, con un sello que es propia, por una habitación propia de Virginia Woolf, y estamos recuperando textos inéditos de creadoras olvidadas. Ahora hemos trabajado con una hispano-filipina que es Adelina Gurrea, que es fantástica, pero bueno, estamos trabajando con muchos y me estoy encontrando documentos en los que mujeres creadoras que compartieron con Luisa Carnés o con Elena Fortún, que explican que en muchas casas obreras el padre de familia está reivindicando la igualdad entre hombre y mujer y cuando llega a casa quiere tener la cena lista y todo limpio y todo ordenado. Esa contradicción en la que está permanentemente. Bueno, de hecho, eso pasa en Aurora de Esperanza, que mientras Juan está leyendo el periódico, su mujer le está preparando el desayuno tranquilamente. O sea, que al final... Muy interesante esa contradicción que has apuntado. Sí. Elena. Yo quería saber si hace un tiempo de guerra sí que hubo este tipo de películas que se crearon de propaganda propia, pero luego cuando ya estaba el régimen instaurado, si sabéis si se consiguió de una manera clandestina, los que seguían siendo republicanos, consiguieron hacer algún tipo de producción o distribución para mantener esto vivo o se censuró completamente? Pues yo creo que ese tema lo conoce más Juan. Yo os voy a contar una cosa muy curiosa que tuve, una experiencia increíble. Hay una tesis doctoral que se llama Homoherejías fílmicas, que el nombre es rarísimo, pero el tipo ha estudiado, es un tipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha estudiado manifestaciones fílmicas que representen homosexualidad y lesbianismo durante el franquismo, que se rodaran y se llegaran a proyectar. Y hay clandestinas, menores, menorísimas, incluso ya al final del franquismo las famosas manifestaciones que había en Barcelona, de trabajadores del sexo, de travestis, etcétera, etcétera. Y además son unas obras muy interesantes porque siempre son muy combativas, pero se ríen del argumentario enemigo. Es decir, dice, yo descubrí que me gustaban los chicos un 18 de julio. Ahí lo dejas, ¿no? Es decir, que hay, pero es muy marginal, es muy marginal. Y siempre en espacios muy reducidos, mucho más en Barcelona que en Madrid. Solamente en el ámbito republicano, la disidencia, los infiltrados no pudieron más que fotografiar, no se proyectó nada, pero sí en los grupos de resistencia y ámbitos de asociaciones vecinales sí que hubo este tipo de manifestaciones. Insisto, mínimas y marginales, y además ahora se pueden ver algunas de estas que os comento yo en YouTube sin una elaboración tampoco, porque claro, los medios técnicos se cortaba y se montaba con una moviola en casa, se rodaba con un Super 8 casero, es decir, era un trabajo mínimo. Sí se pueden encontrar las primeras protestas, como digo, en Barcelona de mujeres que trabajan en las calles, que reivindican unas condiciones humanas más dignas y que dicen que tiene que haber una situación mejor. Y eso se conserva montado, editado. Hay varias. Sí, hay algunas cositas en este sentido. Y eso es fantástico. Vamos, no es como de repente una pincelada de luz en medio de tanta oscuridad. Sí. Perdón que me haya extendido. No, de hecho, es que me ha recordado que hay una cosa que no le respondía a Bea, que solo, de las que yo he visto, solo hay una manifestación de un personaje homosexual para la sociedad tan tradicional que era, que es en Nuestro culpable cuando está en la cárcel, que para dormir al celador necesitan un pelo de pelirrojo y se lo cogen a uno que lógicamente es abiertamente gay, porque se lo quitan y dice, ¡ay, que me ha estropeado el ondulado! O sea, es como muy exagerado, pero es la única manifestación que se ve en ese momento de esa república que es verdad que para el momento era muy avanzada, pero bueno, al final, visto desde la perspectiva de hoy, había muchísimos temas en que era muy retrógrado la sociedad.
Bueno, si se abrir otro melón, ¿no? El tema de la homosexualidad respecto al comunismo es un tema complicado porque había una homofobia tremenda, incluso en regímenes que lo manifestaban de otra manera. Bueno, el castrismo, por ejemplo. Sí. ¿Había alguien más que quería intervenir? Por favor, Josema. En el libro hablas de, creo que, dos conceptos de propaganda activa y pasiva. ¿Puedes desarrollar un poco? Sí, desarrolla tu respuesta. Sí, al final, tú cuando hablas de propaganda activa, pues hablas un poco de cómo, bueno, la parte positiva de que tú obtengas el poder, y luego propaganda pasiva es muchas veces el que tú hablas de lo malo del enemigo, aunque no hables de lo tuyo. Si tú hablas de lo malo del enemigo, eres el enemigo y tú eres el héroe, lógicamente, por antagonismo, porque no hay mucha más... solo hay dos papeles, digamos así. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Actual o de...? Está bien. Pues... Bueno, volviendo, es que es un tema que no me gusta porque no comulgo, pero creo que es efectivo. Al final, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid no habla muchas veces, aunque haga cosas buenas, no habla de lo que hace, sino habla de lo que hace el opositor político, que es el Gobierno de España, por ejemplo. Entonces, es mucho más efectivo porque al final, frente a un gobierno que tú lo consideres tu enemigo, pues la única resistencia, entre comillas, es esa. Muy bien, pues yo quería daros las gracias a todos, a Jorge el primero por esta charla, a vosotros por haber creado este momento, porque se ha generado aquí un ratito de encuentro, comunicación, sí, ¿no? Y ha sido verdaderamente bonito, así que muchas gracias por hacerlo posible y nada, emplazaros a seguir viendo cine republicano y a esperar que nos va a dar Jorge más adelante, que seguro que harán más cosas en torno al cine y la comunicación. Cuando crezcan un poco, a lo mejor haya un poco más de tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vale, gracias. Un placer.